Queridos y amados hermanos, Dios los bendiga. Pues una vez más estamos aquí juntos buscando pues exponer la escritura, ¿verdad? Y sobre todo porque queremos seguir estudiando precisamente segunda a los Corintios en el capítulo 4, versos 16 al 18. En esta ocasión, mis hermanos, bueno, pues nuestro título de este estudio es No te rindas. Y esto, bueno, hay que considerarlo porque ya después que el apóstol Pablo habló precisamente de la resurrección, donde como creyentes en Cristo, él y sus colaboradores, bueno, pues agradece continuamente por lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Ya que por la fe el Señor lo había librado de muchas batallas espirituales. Y ahora pasa a la conclusión de este tema para animarnos y que pues nunca nos rindamos ante la adversidad o la tribulación que en un momento dado pudiéramos tener. Así que en el verso 16 el apóstol Pablo empieza a exponer algo y dice así: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo, al decir aquí, por tanto, está concluyendo con todo lo que ha dicho acerca de la doctrina de la resurrección de Cristo. Reflexiona sobre el dolor y las aflicciones que él ha soportado a causa del Evangelio, y donde otros, con las mismas aflicciones, pero sin tener a Cristo en su corazón, bueno, ya hubieran rendido, o ya se hubieran rendido, ya hubieran tirado la toalla, ya hacía tiempo atrás, ¿verdad? Pero un verdadero cristiano como el apóstol Pablo, pues muestra la resistencia a la vitalidad, sobre todo porque pues él estaba vitalmente fuerte en lo espiritual, como considerando claramente que el poder de Dios habitaba dentro de él. Y en el verso 7 de esta misma epístola del capítulo 4 de segunda a los Corintios, dice ahí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del Evangelio, y los vasos de barro, pues lógicamente las personas que somos indignas de tenerlo, ¿verdad? Pero dice ahí: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, está hablando que si hay algún poder dentro de nosotros, es sencillamente el poder de Dios y no precisamente el poder de nosotros mismos que nos ha ayudado a poder exponer el Evangelio, sino es Dios mismo quien obra en nuestras vidas. Y esto no solamente en esta situación, sino que también esto debe de ser motivo suficiente para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El verso 15 de este mismo capítulo 4 de segunda a los Corintios también lo menciona, el verso 15, y dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces podemos decir que aquí es un grande privilegio que nosotros como creyentes podamos glorificar el nombre de Dios en todas nuestras tribulaciones que pudiéramos tener. Así que el primer punto a exponer, mis queridos hermanos, es: no te rindas a pesar de nuestra debilidad humana. Y dice el verso número 16: por tanto no desmayamos. El apóstol Pablo, bueno, está diciendo esto porque ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad de resistencia, como lo vemos en dos sucesos precisamente traídos a su vida y narrados en el libro de los Hechos. En primer lugar, si pudiéramos considerar que el apóstol Pablo fue azotado con varas, arrojado en una prisión con grilletes, y a pesar de todo eso oraba y cantaba himnos en una celda muy oscura, sin ver precisamente el cielo, y seguramente estaba totalmente custodiado, ¿verdad?, con todos los grilletes y toda la manipulación que pudieran hacerle a él.
Y si vamos directamente ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 16, vemos claramente cómo es que él está precisamente en Filipos. Y en el capítulo 16, verso 22 al 25, dice ahí la escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos, hablando de Pablo y de Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, ellos estaban animados, ¿verdad? A costa de todo lo que estaba sucediendo, a costa de esta debilidad en su propio cuerpo. Segundo lugar, vemos que cuando el apóstol Pablo, juntamente con sus colaboradores, iban trasladados directamente con destino a Roma en barco, estando custodiado y encadenado, bueno, animaba a todos los que iban a bordo del mismo barco para que tuvieran ánimo, ya que habían perdido toda esperanza de llegar con vida a tierra por la tremenda tormenta que estaba enfrentando la misma embarcación en medio del mar. Pero el apóstol Pablo les predijo que llegarían a tierra, a una isla que ellos supuestamente tendrían que llegar para ser rescatados. Y vean ustedes en el capítulo número 27 del libro de los Hechos, también cómo es que el apóstol Pablo les anima. En el capítulo 27 del libro de los Hechos, en el verso 20 al 26, dice así: y no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, hablando de la tormenta, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Él ya les estaba prediciendo lo que iba a suceder, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Aquí el apóstol Pablo les está prediciendo exactamente lo que ya iba a suceder. Así que al momento de decir el mismo apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos, del mismo verso 16, bueno, el apóstol Pablo está afirmando algo muy importante, que no está en ningún momento desanimado, y aunque su cuerpo está totalmente debilitado por los sufrimientos que ha tenido que soportar, su espíritu está íntegro, está fuerte, está optimista, está totalmente llevado a la posición de glorificar el nombre de Dios en medio de la debilidad que pudiera tener dentro de él mismo. Así que lo importante para el apóstol Pablo no era precisamente su condición física o las facilidades que Dios le otorgara para desarrollar su ministerio, sino él estaba gozoso y estaba fuerte en su espíritu, porque él tenía el celo de poder predicar en su corazón el evangelio del Señor. Entonces, aquí podemos ver que en la segunda parte del verso 16 dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo le está haciendo y le está hablando a unos corintios que en esencia son griegos bajo su propia filosofía, la filosofía griega, en donde ellos consideraban que el cuerpo humano era efímero y transitorio, pero el alma era inmortal. Así que si el apóstol Pablo enseñaba la doctrina de la resurrección de entre los muertos, como dice claramente el verso 14,
aquí mismo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, nos presentará juntamente con vosotros. Esta doctrina en su momento sería repudiada por todos los filósofos griegos y romanos porque no creían en la resurrección del cuerpo. Entonces Pablo, poseyendo toda una visión bíblica y completa del ser humano, ve al cuerpo y al alma como una unidad completa, ya que esto estaba establecido como doctrina desde el mismo inicio de la creación. Si vamos nosotros, y si ustedes pueden leer directamente ahí en Génesis, en el capítulo 2, verso 7, si no tienen el texto, no se preocupen, yo se los voy a leer. Dice así: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos claramente cómo es que Moisés, como un narrador del Génesis, describe la infusión del espíritu humano con una capacidad moral, intelectual, racional y espiritual. Por lo que Dios se estaba preocupando por moldear al hombre como un ser viviente con características diferentes y muy especiales y distintas a los de toda la creación. Así que al momento de decir ser viviente, esta expresión del verso 16, pues no significa que el cuerpo y el alma estén totalmente separadas e independientes uno del otro, sino que es una forma para referirse e identificar, ¿verdad?, al ser humano como Dios lo designó originalmente, para que nosotros pudiéramos tener vida y a su vez, siendo espiritualmente vivos, podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces, se puede decir que la separación del cuerpo y el alma, debido a la muerte de todos nosotros, es en su momento antinatural y contraria a la intención original que Dios tuvo desde el huerto del Edén, de darle eternidad al hombre en el paraíso, pero por causa del pecado de Adán, y esto directamente heredado hacia nuestras propias vidas, pues fue condenado a muerte el hombre y perdió su eternidad eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que solamente a través de la persona de Jesús es como nosotros podemos tener vida eternamente, a través de buscarle de todo nuestro corazón, arrepentirnos de todos nuestros pecados y poder recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, si leemos otra vez la segunda parte del verso 16, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior no obstante se renueva día con día. Aquí hay un profundo significado entre el hombre exterior y el hombre interior, en el sentido de buscar abandonar constantemente al viejo hombre, como lo dice claramente Efesios, y les invito a que vayamos a la epístola a los Efesios, en el capítulo número 4, verso 22, Efesios, en el capítulo 4, versos 22, y dice así la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿cuáles? Los de la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, vean cómo dice el verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que no hay otra manera que nosotros podamos ser creados como nuevas criaturas, sino que a través de la misma palabra de Dios y el Espíritu de Dios mismos que pueda entrar dentro de nosotros para que nosotros le busquemos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que el hombre exterior y viejo habla de la existencia del cuerpo humano corrupto, del creyente que está expuesto a tentaciones, a peligros, a decaimientos del pasado y del presente pecaminoso, mientras que el hombre interior y nuevo abarca la renovación diaria y constante que tenemos con la comunión con nuestro Señor Jesucristo, y que se fortalece en el Espíritu Santo, como vistiéndonos
a través de la justicia de Dios mismo. Y este proceso de renovación, bueno, pues es un principio de regeneración que de forma constante se va dando en nuestras vidas y que se va a perfeccionar el día que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Vean cómo menciona ahí la epístola de Tito, ¿verdad? Pablo a Tito, en el capítulo número 3, versos del 5 al 7. Y dice ahí la Escritura, cuando habla de mi Señor Jesucristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí hay una clara intención de parte del Señor, que a través de su Santo Espíritu de forma constante nosotros vamos a ser renovados. Entonces pudiéramos decir que el apóstol Pablo, cuando él fue convertido, camino a Damasco, marcó un principio de vida en su propio ser. Miren cómo dice en Romanos, en el capítulo número 6, verso 6. Romanos 6, verso 6. Y dice ahí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí mismo, en Romanos, en el capítulo 7, verso 22, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, hablando de su hombre interior y de cómo es que es vivificado en el Espíritu. Pero vean cómo dice en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo sentía una aflicción en su cuerpo, pero a su vez también se sentía renovado a través del Espíritu del Señor, que constantemente estaba renovándole él, y él se fortalecía de forma constante. Así que esta renovación que era constante, bueno, podemos ver claramente cómo es que cada día experimentaba el progreso espiritual en su propia vida y fue adquiriendo fortaleza para confiar en el Señor y proclamando el Evangelio, y también enfrentarse a sus mismos adversarios, que en su momento no eran pocos, sino eran muchos y por todos lados. Entonces, aunque su cuerpo con frecuencia tenía que soportar los dolores lacerantes de tantas aflicciones y maltratos físicos que él tenía, su ser interior triunfaba de forma constante. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba dentro de su propio corazón. Ahora, el verso 16 no solamente habla para el apóstol Pablo y sus colaboradores, sino que es para todo creyente que fue creado a la imagen de Dios y que ha sido escogido para salvación, donde el nuevo hombre se va renovando de forma progresiva bajo los principios del conocimiento espiritual de esta verdadera justicia, de saber del Evangelio y con el conocimiento de Dios mismo. Miren cómo dice ahí la epístola a los Colosenses. Por favor, si me acompañan, en Colosenses, en el capítulo número 3, verso número 10. Colosenses 3, verso 10. Y dice ahí, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí podemos ver claramente cómo es que el Señor constantemente nos va a seguir revelando de su palabra para que nosotros podamos ser vivificados a través del Espíritu. Número 2, mis queridos hermanos, en el verso número 17, no te rindas a pesar de todas tus tribulaciones. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea
Pablo no está minimizando en ningún momento las dificultades que ha tenido, como es evidente por la cantidad de veces que padeció y sufrió constantemente. Y esto también lo expone en Primera a los Corintios. Vayan ustedes al capítulo 4 de Primera a los Corintios. Hoy estamos tratando de ejercitar también pues nuestra Biblia, ¿verdad? Porque pues la idea es que seamos diestros en mover la Escritura. Primera a los Corintios 4 de los versos 11 y 12, y dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El apóstol Pablo está hablando precisamente de una condición a veces desoladora, difícil, en la cual estaba él padeciendo, pero él lo expresa directamente en sus epístolas. Estoy considerando que muchos pudieron estar afligidos de corazón en su momento, y él dice: si tú estás afligido, pues yo también lo estoy, ¿sí? Y mucho más, ¿sí? En 2 Corintios, en el capítulo número 1, 2 Corintios 1, en el verso 8, dice ahí una vez más: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo está volviendo a decir, caray, pues seguimos padeciendo, seguimos sufriendo de forma constante. Y pudiéramos decir que de todos los cristianos que han existido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y espero no equivocarme, bueno, pues Pablo tuvo su propio catálogo de aflicciones por causa de Cristo y del Evangelio. Y se puede decir que para él, nuestro Señor, diseñó una forma de aflicciones para que él fuera fiel al Señor. Y así es como también para nosotros Dios diseña un tipo de aflicciones para que nosotros aprendamos a depender de Dios mismo. Entonces, podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo no pensaba para sí mismo, sino que sus palabras se aplican para todos los creyentes de todas las generaciones y de todos los siglos, ¿verdad? El verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, y está considerando que la duración de nuestros sufrimientos terrenales no son más que momentos fugaces, como las tormentas que vienen en su momento en las temporadas del año, que vendrán una vez cada año y no duran para siempre, duran solamente algún día o días cuando se hacen los huracanes. Entonces, aquí Pablo enfatiza que toda dificultad, cual fuere y de la forma en que pueda llegar, pues sencillamente no va a durar mucho. Parecía incongruente en su momento que el apóstol Pablo dijera, bueno, habiendo padecido tanto, porque él en su momento lo iban a lapidar prácticamente en Listra, ¿verdad? Vayan ustedes por favor ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 14, ¿verdad? 14, 19, y dice ahí: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjense nada más hasta dónde llega a veces el sentimiento del rencor del ser humano. Cuando te están diciendo la verdad, cuando te están diciendo las cosas que tú debes de hacer y que sin embargo con odio repudiante, en lugar de recibir con beneplácito las buenas palabras de consuelo que puede dar el Evangelio, la gente le repudiaba y lo querían lapidar. Entonces, vemos cómo es que aquí el apóstol Pablo
pues no estaba perdiendo de vista, ¿verdad?, el contraste de decir, bueno, lo temporal es una cosa y lo eterno es otro. Y por otro lado, lo insignificante que puede ser la aflicción y lo importante que puede ser también estar en la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Por lo que viene después en el mismo verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esta frase, produce en nosotros, habla de una acción continua y constante en el creyente, que pudiéramos decir que la tribulación por sí misma no merece precisamente glorificarle, ¿verdad? Porque en todo caso los creyentes la desearían en gran manera y dijeran, caray, ahora busco el sufrimiento porque esto me va a llevar directamente a la gloria del Señor. No, no es así, sino que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los que cuando tenemos muchas aflicciones, es que no es que nosotros busquemos las aflicciones, sino quien es Dios mismo, quien permite que las aflicciones visiten nuestra propia vida y que por su soberana voluntad nos produce esa gloria eterna de estar afligidos por las tribulaciones y aprender a depender de Él. Entonces, esta gloria celestial, en donde prácticamente es indescriptible, en donde nosotros pudiéramos estar en su momento cuando Dios nos llame a su presencia. Bueno, esto está expuesto directamente en la epístola a los Romanos en el capítulo 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, tal como el mismo apóstol Pablo y Bernabé le dijeron a los cristianos de Asia Menor, allá en Hechos 14, 22, no vayan, aquí tenemos el texto, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí podemos ver claramente que si hay una manera segura de entrar al reino de Dios, es a través de la persona de Jesucristo. Es a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de la fe, ¿verdad? Pero es también todo esto compaginado con las muchas tribulaciones que nos enseñan a depender del poder de Dios y de su misericordia, como lo dice claramente Romanos 8, 18, y eso ya lo leímos, ¿sí? Porque es necesario que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse también en nosotros. Ahora, un tercer punto y por último, mis queridos hermanos, bueno, es no te rindas, solo espera en Él. ¿En quién? En Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este verso describe claramente la causa del pensamiento anterior sobre la aflicción, la cual es temporal y sin importancia. Pablo está diciendo aquí claramente que cuando nosotros nos centramos en la atención hacia las cosas que son visibles, pues lógicamente estamos viendo todo en cuanto a lo material, ¿sí? Y no estamos viendo precisamente la gloria eterna y mucho menos el poder de Dios, que se puede decir que aunque es invisible, a veces lo minimizamos y magnificamos nuestros problemas y magnificamos todo lo que está alrededor de nosotros y no verdaderamente magnificamos la gloria de Dios y lo que Dios tiene para nosotros como promesas el día que estemos en su presencia y aún más en este cuerpo terrenal. Entonces, el apóstol Pablo sabe perfectamente que los cristianos frecuentemente padecen experiencias dolorosas y que siempre le hacen a Dios la misma pregunta, siempre. ¿Por qué nosotros siempre somos los que sufrimos? Esa es la pregunta que siempre hace el cristiano. Y podemos ver que los creyentes a veces no ven todas las cosas terrenales de las cuales son provistas por Dios todos los días y que tienen a Dios de su lado, y tal vez solo porque buscan respuestas materiales, buscan para sus deleites, buscan para muchas cosas, debiendo verdaderamente considerar todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, y solamente el Señor Jesucristo nos permite ver
que esta esperanza viva está en Él y que nosotros debemos de buscarle siempre de todo nuestro corazón. Muchos en su momento solamente prestan atención a todo su alrededor y no precisamente a lo que es invisible, al eterno poder de nuestro Dios, ¿verdad? Así que Pablo por ello hace la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno, y así, bueno, aprovecha él mismo para dar un consejo completamente a título pastoral de parte de él, y también lo hace en otros lugares, ¿verdad? En todo el tiempo. Vean ustedes cómo es que en Romanos, en el capítulo 8, verso 24, ¿verdad? Romanos 8, verso 24, dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces claramente Pablo dice, con todo, y que no veas las cosas que Dios tiene para ti, tienes que seguir esperando en Él, por la fe que le tienes a tu Salvador. La segunda parte del verso 18 dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en relación con esta eternidad del tiempo, es tan solo momentáneo, instantes que pasan y que no van a volver. Y de manera semejante, los tesoros terrenales que tenemos son totalmente inestables, mas todas las propiedades celestiales que Dios tiene para nosotros como promesas, estas serán eternas. Entonces, concluyendo, mis queridos hermanos, dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que pues las cosas que se ven son temporales. Bueno, hablando precisamente del ser interior, ¿verdad? Se puede decir que el ser interior se va renovando día con día y no desmaya, sino que se considera que esta vida que tenemos nosotros, tendremos una nueva vida con un espíritu divino el día que Dios nos llame directamente a su presencia. Entonces nosotros nos podemos identificar claramente con los héroes de la fe. Ahí precisamente en Hebreos 11, verso 13, en donde ellos en su momento solo tenían la esperanza de ver al Salvador, pero nunca pudieron verlo, solamente lo miraron de lejos. Así como dice Hebreos 11, verso 13, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí claramente el apóstol Pablo, en la epístola de los Hebreos, ¿verdad? Que no sabemos quién la escribió, dice claramente el autor que todos aquellos héroes de la fe, todos aquellos mártires que en su momento glorificaron el nombre de Dios y dieron su propia vida en la esperanza eterna de poder conocer al Salvador, no lo vieron, pero murieron con esa esperanza. Y que nosotros, si lo hemos visto, que tenemos en nuestro corazón al Señor Jesucristo, que podemos tener de su palabra fragmentos y que la podemos estudiar y vivificarnos constantemente a través de su Santo Espíritu, que nunca perdamos la esperanza de esta vida eterna, Señor, y que nunca nos rindamos, mis queridos hermanos, para poder glorificar el nombre de Dios el día que nos llame directamente al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y que siempre estemos estudiando de su maravillosa palabra para que siempre podamos ser vivificados en nuestro espíritu. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos amas y porque sabemos que somos escogidos tuyos. En tus manos nos depositamos siempre para decirte, Señor, que no nos vamos a rendir, que siempre vamos a poder seguir siendo vivificados. Siempre nos vamos a animar, Señor, sabiendo que tú estarás con nosotros por siempre y que tu Santo Espíritu nos ayuda a ser vivificados y renovados en nuestro espíritu para gloria de tu nombre y para la edificación de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, bendito Señor. Amén. Dios les guarde, mis queridos hermanos y hermanas.